Qué feliz estoy que nos estás acompañando el día de hoy. Gracias por unirte con nosotros aquí en este tiempo del mensaje de la palabra del Señor. Gracias por unirte aquí con nosotros. Que Dios te bendiga en grande. Te voy a pedir, si puedes, ahorita reúne a toda tu familia y haz un altar familiar ahí con todos tus seres queridos ahí en el hogar, para que todos sean parte de este momento. Vamos a hablar de algo extremadamente importante. Vamos a ver a Dios como nuestro pastor. Voy a iniciar una serie de estudios sobre el buen pastor que es el Señor Jesús para con nosotros. Y yo sé que va a ser de gran bendición para ti, para tu familia y todos los que conoces. Por eso también te pido que compartas esta transmisión ahorita, comparte este mensaje con todos tus amigos, tus seres queridos en todas tus plataformas digitales, para que todos conozcan a Jesús como el buen pastor que Él es. Yo sé que hoy Dios nos va a hablar, nos va a ministrar. El Señor nos ha regalado vida. El Señor nos ha puesto en este momento en la historia de la humanidad para impactar las vidas de los demás. Y tú tienes un propósito. Ese propósito también es de que tú seas sal y luz en tu mundo, y lo puedes hacer al compartir este mensaje con tus amigos y tus seres queridos. Bueno, no te muevas de donde estás. Ya vamos a regresar con el mensaje de hoy. Una vez más, gracias por acompañarme. Como te mencioné hace unos minutos atrás, voy a iniciar una nueva serie sobre el Salmo 23. Este salmo es increíblemente especial. Bueno, todos los salmos son especiales. Todos los salmos son lindos porque podemos identificarnos con las personas que lo escribieron. Podemos hallar el consuelo de parte del Señor a través de esos cánticos. Muchos de los salmos son cánticos. Pero el Salmo 23 es distinto. El Salmo 23 ha sido un salmo muy especial para miles sobre multiplicados, miles de creyentes a través de la historia humana. En el Salmo 23 encontramos la experiencia de un joven llamado David. Él es el autor de ese salmo. Y él relata la relación que él tiene con Dios y la relación que todos nosotros como creyentes tenemos con Dios. Y obviamente es una relación que él ve también desarrollada en el trabajo que él hacía al ser pastor de ovejas. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero a nosotros los cristianos no se nos hace difícil identificarnos con David. No se nos hace difícil identificarnos con lo que dice el Salmo 23, porque ahí el Salmo 23 relata cómo es Dios para con nosotros. Y todos nosotros anhelamos, deseamos, nuestra alma y nuestro espíritu anhela una relación personal con Dios como la tiene la oveja con su pastor. Entonces, a través de ese salmo, a través de los años, hemos encontrado consuelo y fortaleza a través de esas palabras. En el Salmo 23, sin duda alguna, es uno de los salmos más conocidos, aún por personas que no conocen a Dios. Personas no creyentes conocen el Salmo 23. Es muy probable de que tú también lo conozcas de memoria el día de hoy. En esos versos, nosotros los creyentes hemos encontrado aliento, confianza para las diferentes cosas en nuestra vida, los diferentes retos en nuestra vida. Y especialmente el Salmo 23 ha acompañado a muchos en su lecho de muerte. A muchos aún ahora en nuestro mundo, con lo que está sucediendo en nuestro mundo. El Salmo 23 ha sido un salmo que trae consuelo, que trae aliento, que trae sanidad a esa herida profunda por las palabras tan preciosas que tiene ese salmo. Para el lector cristiano no resulta difícil el identificarse con ese salmo. No resulta
difícil ver a Dios como un buen pastor. La Biblia habla de eso, la Biblia hace énfasis en eso, no solo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también. Uno de los temas centrales de la Biblia es que Dios es nuestro pastor. Jesús habló de eso, Jesús enseñó de eso. Los apóstoles y los creyentes de la iglesia primitiva conocían esa gran verdad de tener a Dios, de tener a Jesús como el buen pastor. Escucha lo que dice Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Esas son las palabras de Jesús. Jesús mismo está diciendo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Esas son las mismísimas palabras de Jesús y siguen siendo cierto hoy. Esas palabras siguen siendo verdad hoy. Jesús es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Ahí está, el gran pastor. Dios es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Y luego Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Es decir, antes de venir a Cristo éramos como ovejas descarriadas, pero ahora que estamos en el Señor somos ovejas que el buen pastor nos ha buscado. Y dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Se refiere a Dios, se refiere a Jesús. El pastor y obispo de tu alma es Jesús. Y es por eso que es importante que veamos el significado de este precioso salmo. Y lo que vamos a hacer es eso: vamos a ir tomando versículos de este salmo y simplemente lo vamos a desempacar. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos está diciendo hoy, ahora, hoy, en este momento, para cada uno de nosotros, para nuestra familia, y cómo podemos tener esa relación personal con ese buen pastor nuestro. Ahora, antes de empezar a ver lo que el Salmo 23 dice, quiero hablarte un poco sobre la razón del Salmo 23. Como te mencioné, David es el autor de este salmo. David es el que conoció a Dios como su buen pastor. Y David se refiere a Dios, a el Dios de todo creyente, a el Dios de todo cristiano, como un buen pastor. ¿Quién fue David? Bueno, todos conocemos a David como el rey de Israel. Pero antes de que David fuera el rey de Israel, él fue pastor de ovejas, de esos animalitos. Y nosotros recordamos que en su adolescencia, al ser pastor de ovejas, él tuvo grandes experiencias como pastor con esos animales. El cariño, el amor, el cuidado que él ponía a ese rebaño, él identificó que lo mismo hacía Dios para él. David tuvo grandes experiencias al pastorear esos animales, y una de esas experiencias está en Primera de Samuel capítulo 17, y quiero leerte lo que dice. Aquí otra vez David está viendo su propia experiencia como pastor de esas ovejas, de esos animalitos, y él está también relatando cómo Dios para nosotros también es un pastor, cómo él cuida de nosotros. Y aquí David habla de algunas cosas que él hacía para cuidar de esos animales. Y si tú necesitas el cuidado de Dios, David nos asegura en el Salmo 23 que tenemos ese cuidado de Dios. Escucha lo que dice en Primera de Samuel capítulo 17 versículos 34 al 37, y lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, la versión Nueva Biblia Viva. Dice: pero David insistió: cuando cuido las ovejas de mi padre y un león o un oso viene a arrebatar
un cordero del rebaño, yo lo sigo con un palo y de sus fauces le quito el cordero. Escuche, es una reacción proactiva de David a proteger a uno de esos corderitos. Si se vuelve hacia mí, dice David, lo tomo de la quijada y lo apaleo hasta matarlo. Yo voy tras ese oso, tras ese león que se ha llevado uno de mis ovejas, y yo lo persigo hasta liberar a esa oveja. Y si ese león o ese oso se voltea contra mí, yo lo agarro con esta vara, la vara y el cayado del pastor, y le doy hasta matarlo. Versículo 36. He hecho esto con leones y osos, y lo haré también con este pagano filisteo, refiriéndose a Goliat, porque ha desafiado los ejércitos del Dios vivo. El Señor, escucha, el Señor que me salvó de las garras del león y del oso, me salvará también de este filisteo. Saúl finalmente aceptó. Bien, ve, le dijo, y que el Señor te acompañe. Aquí David está expresando algo que él hizo muchas veces con estos animales. Y él dice: así como yo hice esto, ¿cuánto más mi Padre Celestial, que es el buen pastor, hará conmigo cuando yo enfrento peligro? A lo mejor tú te encuentras hoy enfrentando peligro. A lo mejor te encuentras en algún desafío tremendo en tu vida. Y tú te has preguntado: ¿será que soy importante para Dios? ¿Será que a Dios le interese mi condición? ¿Será que a Dios le interese esta lucha, esta prueba, esta dificultad, esta enfermedad, esa separación, esa muerte? ¿Será que a Dios le importe? Bueno, aquí David nos está diciendo: claro que sí. Dios correrá tras ti para liberarte. Dios correrá tras cualquier cosa que venga a tu vida para liberarte de eso. Eso es lo que está diciendo David. Lo mismo que yo hice con esos animales, Dios hará conmigo al enfrentar a Goliat. Es lo que está diciendo. Cuando yo corrí tras el peligro para mantener a salvo a una de mis ovejas, de la misma forma Dios correrá y me mantendrá a salvo. De la misma manera Dios cuidará de mí. Aquí David no está pensando en sí mismo como pastor. Está pensando en Dios, el buen pastor. Y dice: si yo protegía a estos animalitos, a estas ovejas, y si yo estaba dispuesto a dar mi vida para salvarlos, cuánto más un Dios amoroso, un Dios perfecto, un Dios que me ama tanto, que está dispuesto también a dar su vida por mí. Eso dijo Jesús. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y por eso Jesús dio su vida por nosotros. Él es el buen pastor. David, al estar a solas en esos campos, en esos montes de Judea, y al ver a esas ovejas pastar, y al estar ahí cuidando ese rebaño, él pudo ver cómo Dios hacía lo mismo con él. Él vio cómo Dios a él lo guardaba. Él aprendió ahí en ese lugar a tener una relación personal con Dios. Él ahí en ese campo, al pastorear esas ovejas, aprendió a escuchar a Dios. Aprendió a depender de Dios. Fue en esa soledad, apartado de todas las cosas que distraen al ser humano, que él aprendió a conocer a Dios. En estos días hablaba con alguien que me dijo: ¿sabe, Pastor Natán, en este tiempo que he estado encerrado en casa, lo que me he propuesto es a conocer más a Dios? Como no puedo salir, es una persona que tiene dificultades en su sistema inmunológico. Entonces dice: como no puedo salir, he aprovechado este momento para acercarme a Dios, para conocer más a Dios, para no distraerme.
No distraerme en lo que dicen las redes sociales, no distraerme en lo que dicen los noticieros, sino enfocarme en la lectura de su palabra, en oración y a profundizar mi caminar con Dios. Sabes, la verdad es que hay muchas cosas que nos distraen de Dios. En este mundo hay muchas cosas, cosas aún buenas, cosas necesarias, cosas importantes, nos pueden distraer de Dios. Pero una de las cosas que creo que es el motivo de este salmo es que todos nosotros veamos a Dios de una forma distinta. Que veamos a Dios no como un gran ser celestial, a lo mejor con un garrote en mano listo para darnos si nos equivocamos, sino que veamos a un buen pastor que nos alimenta, que nos lleva a aguas tranquilas, que nos lleva a pastos verdes para alimentarnos, a un buen pastor que está pendiente de nosotros, que está cuidando de nuestra vida, que está vigilando. Y si llega algún peligro hacia nosotros, Él sabe cuándo accionar. Si llega el peligro y ese león, ese oso, nos lleva a nosotros en su boca, en sus garras, nosotros podemos confiar que aunque estemos en ese peligro, tenemos la protección de Dios. Aún en medio de ese peligro, esa ovejita que estaba siendo llevada por ese león o por ese oso, seguro tenía un corazón lleno de temor, un corazón lleno de ansiedad, y seguro pensaba que había llegado el fin de su vida. Pero ahí estaba el buen pastor, corriendo tras ese león, corriendo tras ese oso, para proteger, para guardar, para cuidar. Lo mismo hace Dios. A lo mejor tú te encuentras en una terrible lucha. A lo mejor hoy te encuentras en un problema tan difícil. Posiblemente estás en una situación desesperante. Pues yo quiero garantizarte que ahí está Dios. Ahí está el buen pastor. No te distraigas por las cosas de la vida. Hay tantas cosas que nos distraen. Televisión, el internet, videojuegos, tantas cosas. Enfócate en Dios. Dedícale tiempo a Dios. Son estos momentos de soledad donde tú puedes cultivar una relación personal con Dios. Estos momentos de soledad donde puedes proponerte, como este amigo con el cual hablaba, a profundizar su caminar con Dios. Y si llega el momento de la lucha, de la aflicción, del dolor, de la enfermedad, aún de la muerte, este amigo está comprometido a que va a estar más cerca de Dios que en ningún otro momento en su vida, por si eso llega. Qué lindo es vivir pensando en la eternidad, pensando en lo que Dios quiere para nosotros. Hazlo. Tu salud espiritual depende de eso. Pero ¿por qué escribió David este salmo? Este lindo salmo. Bueno, él lo escribió porque él se identificó con la dependencia que las ovejas, que esos animalitos tenían con él como pastor. Se identificó con esa misma dependencia que él tenía con Dios. La verdad es que no podemos lograr nada sin Dios. Sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Entonces necesitamos a Dios. Y David vio esa relación de esas ovejas con él y vio esa relación de él como oveja con el buen pastor. Como todo en la vida, hay cosas buenas, hay cosas malas, también hay pastores buenos y hay pastores no tan buenos. Y David sabía que habían pastores en su tiempo, habían hombres en su tiempo que eran pastores porque solo estaban esperando el pago del día. Y la verdad es que no les importaban esos animalitos. Y David miraba el sufrimiento de una oveja en manos de un pastor desinteresado, de un pastor que no le amaba. ¿Sabes? Jesús habló de eso. Jesús habló de un buen pastor y habló de un asalariado. Ahora, el buen pastor
hablando en términos naturales, terrenales, el buen pastor de una iglesia, de una comunidad de fe, puede ser asalariado. No es que no puede, porque todo obrero es digno de su salario, dice la palabra del Señor. Entonces, un buen pastor puede tener un salario. Pero cuando Jesús habla del asalariado, se refiere al que únicamente atiende ese rebaño, atiende esas personas, esa iglesia, porque tiene un salario. Y si le quitas el salario, deja de atender a la gente, deja de importarle la necesidad de la iglesia y de la gente. Entonces Jesús habló de eso, de un buen pastor y el asalariado. Y dice que cuando viene el peligro, el buen pastor corre hacia el peligro y defiende al rebaño. Pero el asalariado corre del peligro, no hacia el peligro. Corre del peligro y deja las ovejas solas, las abandona. Entonces Jesús dijo, eso sucederá con nosotros los seres humanos. Algunos están atendiendo a otros porque aman a Dios, aman a esa persona, aman el llamado de Dios en su vida. Lamentablemente hay otros que no, que únicamente lo hacen por el salario, y si no se les paga, no les interesa nada más. ¿Existieron personas así en el tiempo de Jesús? Existieron personas así en el tiempo de David, y existen personas así en el tiempo de nosotros. Pero David, él vio seguro a unas ovejitas en manos de asalariados, en manos de pastores que no les importaban las ovejas, y miraba el sufrimiento de esas ovejas. Pero también él observaba cómo una oveja bien cuidada, bien atendida, miraba la dicha de esa oveja al ser amada, cuidada y atendida por un buen pastor. Un buen pastor que se preocupaba por esa oveja. Y David dijo, yo me identifico con eso. Yo me identifico no solo como un buen pastor para estos animalitos, pero también me identifico como una oveja bien cuidada, bien atendida, bien amada por el buen pastor. Había una similitud entre la relación del pastor para con sus ovejas y la relación que el buen pastor tiene para con sus hijos. El buen pastor cuida de las ovejas. El buen pastor alimenta las ovejas. El buen pastor suple las necesidades de sus ovejas. Y David podía identificarse como esa oveja teniendo a su buen pastor. David conoció personalmente todas las gloriosas implicaciones de tener una relación personal con Dios, una relación personal con el buen pastor. Y David quería que el Salmo 23 fuera un mensaje escrito, cantado, anunciado, proclamado de generación en generación, para que miles de personas como tú y yo el día de hoy fuéramos bendecidos por la gran enseñanza y las grandes palabras de este lindo salmo. Ahora, entremos al salmo. El versículo 1 del Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aquí David se refiere a el pastor como el Señor mismo, Jehová mismo. Esto significa que David reconoce a el buen pastor con algo distinto al resto de los buenos pastores. Puede que hayan muchos buenos pastores, pero hay uno que es excelente. Hay uno que es Jehová. Hay uno que es el Señor. Y David dice: Jehová, Jehová, el Señor Jehová es mi pastor. Él subraya el hecho de que Jehová es único, de que Jehová es el único y verdadero Dios. No existe otro como Dios. Por eso él inicia el salmo hablando de esa forma. Es Dios, es el Señor Jehová. Toda otra forma de vida,
desde el virus invisible que vemos a través de un microscopio hasta el arcángel más grande que existe en el cielo. Nada se compara a el único y verdadero Dios. Todo depende de Él. Todo depende de Dios, de Jehová, de nuestro Dios, de nuestro buen pastor. El Señor Jehová es el gran y eterno Dios. Desde el primer versículo, David identifica de quién está hablando. No hay duda que él está hablando de alguna otra persona en su tiempo. No hay duda de que él no está hablando de sí mismo. No hay duda de que él no está hablando de cualquier otra cosa. Está hablando del único y verdadero Dios, el Señor Jehová, el gran y eterno Dios. Él es mi pastor, el Dios que no cambia, el Dios que es el mismo ayer y hoy, el Dios que es el mismo para siempre. Todo cambia, todo lo que existe cambiará, y lo vemos ahora en nuestro mundo. Lo estamos viendo ahora en este tiempo, que todo está cambiando, todo se está reajustando, pero nuestro Dios no cambia. Dios nunca cambia. Relaciones interpersonales cambian, la salud cambia, la salud física cambia, el medio ambiente cambia, todo cambia y todo cambiará, menos Dios. Dios nunca cambia, Dios nunca cambiará, Dios no se modifica, Dios no evoluciona. Dios es el mismo que gobernaba ayer. El universo gobierna hoy y gobernará mañana. El mismo que está sentado sobre su santo trono sigue siendo el mismo Dios. Dios no cambia. Él tiene las mismas convicciones, el mismo plan, el mismo propósito, la misma misericordia, el mismo amor, el mismo humor. Él no amanece un día más feliz que otros días. Él es el mismo siempre. Dios nunca cambia y nunca cambiará. Y nada o nadie ni nada causó su existencia. Él siempre ha sido Dios. Es el eterno Dios. Nadie respiró aliento de vida a Dios. Nadie lo causó. Nadie lo creó. Nadie lo hizo nacer. Nadie le enseñó. Nadie lo instruyó. Dios es Dios y es el eterno Dios. Y nadie hizo nada para que Dios fuera Dios. Dios no tiene origen, no tiene inicio, no tiene principio. Aunque Él es el creador de todo, Él nunca fue creado. Aunque Él hace todo, Él nunca fue hecho. Aunque Él causa que todo suceda, Él nunca fue causado. Salmos capítulo 90, versículo 2 dice: antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Ese es Dios. Ese es el Dios. Él tiene el poder y autoridad absoluta. El Señor no revisa si va a llover. Él hace la lluvia. El Señor no viola la ley de gravedad. Él hizo y es dueño de la ley de gravedad. Él no es afectado de salud. Él no tiene límite de cuerpo natural, de cuerpo humano. Él es espíritu. Jesús mismo dijo allá en Juan capítulo 4 versículo 24: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Él es espíritu. Y como no tiene cuerpo físico, no es limitado por el tiempo, ni el espacio, ni la distancia. Está presente en este momento aquí conmigo, así como está ahí contigo. Está presente en este momento en nuestra nación de Nicaragua y está en este mismo instante en el otro lado del mundo. Se encuentra en todo momento, en todo lugar. Ahí está el Dios eterno, el Dios soberano. No tiene límites. Está presente ahí donde tú estás. Está presente en ese hospital con ese ser querido del cual tanto te preocupas. Está presente con tus hijos
que a lo mejor están lejos de Dios, ahí está presente ahí en tu sala, en tu trabajo, en tu oficina, está presente en tu iglesia, está presente. Dios siempre está presente. Salmo 139, versículos 7 y 8 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, escucha, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, es decir, en la muerte, debajo de la tierra, hiciera mi estrado, ahí estás tú. Él está en todo lugar. Tu Dios no tiene límites. Nadie ni nada lo puede eliminar. Como su existencia no fue causada por nadie o por nada, nada ni nadie lo puede eliminar. Él no le teme a los terremotos, ni a los huracanes, ni a los tornados, ni al COVID-19. Él no le teme a nada de eso. La tormenta que estás enfrentando no le asusta a Él. Nos asusta a nosotros, pero no le asusta a Dios. Él calma la tormenta, Él calma la tempestad con una sola palabra. El cáncer para Él no es un problema. Él ha vencido la muerte. Él estuvo aquí antes de que todas las cosas que están aquí fueran hechas. Él las hizo y Él tiene el control de eso. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos a un Dios así. Tú y yo necesitamos a un buen pastor así. Es por eso que cuando David escribe el Salmo 23, aunque pueden que hayan muchos buenos pastores terrenales, muchos buenos pastores de esos animalitos, muchos buenos pastores religiosos, muchos buenos pastores de comunidades de fe, de iglesias, del buen pastor del cual David está hablando es el Señor Jehová, es Jesús mismo. Él es el buen pastor. Tú necesitas un pastor así. Yo necesito un pastor así. Los consejeros pueden confortarnos durante una tormenta en la vida, pero tú y yo necesitamos a un Dios, a un buen pastor que pueda calmar la tempestad. Filósofos pueden debatir el significado de la vida, pero tú y yo necesitamos a un Dios y a un buen pastor que nos declare el significado de la vida, que nos dé propósito a nuestra vida. Tus amigos pueden sostener tu mano al fallecer. Tu familia puede estar alrededor de ti al fallecer. Pero tú necesitas un Dios, un buen pastor que ha vencido la muerte, que ha triunfado contra la enfermedad y la muerte. Necesitas a un buen pastor como nuestro buen pastor. Este Dios que ha puesto 100,000 millones de estrellas en nuestra galaxia y 100,000 millones de galaxias en nuestro rincón del universo. Tú necesitas a ese buen pastor. Tú necesitas a ese Dios. Tú necesitas a un Dios que puede tomar un órgano del tamaño de 2 puños, lo que es nuestro cerebro, y ponerle entre 75 a 100,000 millones de células de nervio con posibilidad de hacer 10,000 conexiones por célula y hacerlo miles de veces por segundo. Eso es lo que nuestro Dios ha hecho. Ese es el Dios que necesitamos. Tú necesitas a un Dios. Tú necesitas a un pastor, un buen pastor que es tan grande y tan poderoso que no se puede comprender, pero que a la vez es un Dios tan amoroso, tan sensible, que puede venir a tocar tu corazón doliente. Ese es el pastor que necesitas. ¿Por qué escribió el Salmo 23 David? Porque él quería que tú y yo conociéramos a Dios como nuestro pastor.
así como Él lo conoció. Tú necesitas un buen pastor. Necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas al buen pastor. Y hoy tú puedes conocer a Dios como tu buen pastor. Todo lo que está sucediendo en tu vida está sucediendo porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Los pasos del justo están dirigidos por Dios, nos dice su palabra. Entonces Dios dirige tus pasos. Dios te está llevando a través de esto. Puede que estés enfrentando algo muy difícil. Puede que no. Pero igual, ahí va el buen pastor guiándote. Ese es el Dios que necesitamos. Si hoy tú no conoces a Jesús, yo quiero invitarte a que te rindas. Ríndete a Él. Como leí anteriormente, nos dice la palabra del Señor que antes éramos ovejas descarriadas. Éramos ovejas que nos fuimos de Dios, nos alejamos de Dios. Pero que ahora el buen pastor y el obispo de nuestras almas nos ha tomado. Y hoy Dios quiere hacer eso contigo. Pregúntale a las personas que tienes ahí contigo si necesitan también rendirse al Señor. Y si te dicen que sí, únete con ellos en oración. Y vamos a hacer algo sencillo. Simplemente quiero que repitas una oración después de mí. Va a ser sencilla, pero hazlo de todo corazón. Y yo sé que Dios te va a escuchar. Ahí donde estás, si necesitas reconciliarte con Jesús o entregarle tu vida a Jesús, ahí cierra tus ojos y repite después de mí. Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Reconozco que solo Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, puede perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres. Gracias por permitirme escuchar este mensaje. Y ahora yo sé que tú me escuchas. Y desde hoy en adelante no seré la misma persona, porque seré hijo de Dios. Seré oveja del buen pastor y tú serás mi buen pastor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Felicidades. Felicidades por tomar la decisión más importante en toda tu vida. Esta es la más grande y la más importante. Queremos ayudarte, queremos que te comuniques con nosotros. Si tú hiciste esto por primera vez o te estás reconciliando con el Señor, aquí está mi correo, aquí está mi número. Por favor, escríbeme, llámame, déjame saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Queremos ayudarte a crecer en tu fe y a que cumplas todos los propósitos que Dios tiene para ti. Otros te pueden hablar de la vida, otros te pueden hablar de sus planes, pero únicamente Dios te puede dar sus propósitos para tu vida. Y hoy has iniciado una vida maravillosa. Te felicito. Quiero orar por ustedes al cerrar hoy. Quiero orar por todos nosotros y pedirle al Señor que nos ayude a ser ovejas de su rebaño. Que no seamos de esas ovejas duras, difíciles de pastorear. Todo rebaño tiene ovejas así. Y que no me convierta yo en una de esas ovejas. Que no te conviertas tú en una de esas ovejas. Más adelante en el Salmo vamos a ver cómo Dios usa la vara y el cayado para también infundir aliento, pero también traer orden a la vida de una ovejita que a lo mejor está algo rebelde. Que Dios nos ayude a seguir al buen pastor, a amar al buen pastor, a apegarnos a Él. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Permíteme orar por ti. Buen Dios, gracias porque tú eres el buen pastor. El Señor Jehová es mi pastor. Gracias por ser pastor mío y pastor de miles de personas a través de la historia. Miles sobre multiplicados miles.
te han conocido como ese maravilloso, grandioso, eterno, bondadoso, amoroso, buen pastor que eres. Gracias, Señor. Hoy te pido, Señor, por cada persona que me está viendo y que está escuchando. Te pido en el nombre de Jesús que tú seas para ellos este buen pastor, este pastor del cual habló David. En el nombre de Jesús, extiende tu mano de gracia, tu mano de misericordia a donde ellos están, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a nosotros, ayúdame a mí, Señor, y a cada persona que está aquí conectada. Ayúdanos a ser buenas ovejas, ovejas que siguen al pastor, ovejas que escuchan la voz del pastor, ovejas que siguen los pasos del pastor, no nuestro propio camino, no nuestras propias ideas, sino que nuestros oídos estén atentos a la voz del buen pastor, que nuestros ojos estén atentos a seguir la dirección de nuestro buen pastor. Gracias por pastorearnos, gracias por pastorear nuestra vida, gracias por pastorear nuestros temores, nuestro dolor, nuestra aflicción. Gracias, gracias, buen pastor. Gracias por pastorearnos. Hoy nos comprometemos nuevamente a seguirte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, ya sabes, tienes un gran buen pastor. Tienes un buen pastor que en todo momento tú puedes correr a Él, acudir a Él, y Él con brazos de amor te tomará, te levantará, te sanará y traerá esperanza, traerá consuelo, traerá paz a tu vida. Yo dependo completamente de Él y yo sé que tú también. Bueno, gracias hoy por acompañarme. Qué bendición ha sido poder estar contigo. Veo este tiempo como un tremendo privilegio. Gracias por acompañarme. Deseo que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Si fue de bendición, ¿por qué no lo compartes con alguien? Si fue de bendición para ti, ¿por qué no tomas un tiempo para compartir este mensaje con un ser querido, algún familiar, alguien que no conoce de Dios y pueden conocer a Dios como su buen pastor? Compártelo, haz eso. Y también te animo a que te suscribas. Suscríbete a nuestro canal. Si no lo has hecho aún, hazlo. Serás un instrumento de bendición a miles de personas. Suscríbete al canal en YouTube, Pastor Natán Alfaro, así se llama el canal, Pastor Natán Alfaro. Suscríbete y comparte los mensajes. Ahí hay muchos mensajes que sé que serán de gran bendición para miles. Lo han sido y miles nos han escrito y han compartido con nosotros lo que esos mensajes han hecho para ellos. Y claro, no somos nosotros, es Dios, es el Espíritu Santo que hace eso a través de la palabra que es proclamada. Entonces, suscríbete y también sé parte de bendición. Bueno, será hasta la próxima vez que nos veamos. Estoy ansioso de verte en persona. Te mando un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Nos vemos pronto. Te recuerdo que hoy es el primer día del resto de tu vida bendecido.